Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Cielo Alenica Jomoncayo, soy estudiante de educación primaria del segundo ciclo y pues en esta oportunidad vengo a narrarles la novela Crónica de una muerte anunciada. Espero que les guste y pues estemos atentos al siguiente video. Esta novela es una de las más memorables, apreciadas y reconocidas del periodista, cuentista y novelista Gabriel García Márquez, un colombiano nacido en 1928, quien además se llevó el Premio Nobel de Literatura en 1982, a tan solo un año de haber sido publicado este mismo libro. Se dice que Crónica de una muerte anunciada fue inspirada en un hecho real ocurrido en la misma Colombia, una tragedia que daría paso a un proceso de investigación llevado por el mismo Gabriel. Llevó este hecho a la ficción a través de este libro, y se conoce más la novela que incluso el caso mismo en el que fue inspirado. Personalmente, esta novela logra el objetivo de envolver y captar al lector desde el primer momento en que empieza a narrar, porque con una frase precisa en sí la problemática o el contexto en el que se va a llevar a cabo la historia, que es la muerte de Nazar, ¿no? Entonces causa un gran impacto en el lector, de las ganas de poder seguir leyendo, porque a lo que queremos llegar es saber quién mató a Nazar, cómo lo mataron, por qué lo mataron o cuál fue su reacción. Y poco a poco, pasando los párrafos y los capítulos, se nos van revelando detalles de este o presagios del homicidio que estaba siendo planeado, además de tener un lenguaje simple y comprensible para los lectores. Entonces, para adentrarnos ya en lo que viene a ser el desarrollo de esta historia, comencemos con Santiago Nazar, quien era un joven de 21 años, con ascendencia árabe y de una familia muy católica, hijo del árabe Ibrahim Nazar y la colombiana Plácida Linero, resaltando también de que en esta época donde se desarrolla la historia, Santiago estaba comprometido con la señorita Flora Miguel. La novela da comienzo con lo siguiente. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. La noche anterior, Nazar había estado en la boda de Bayardo San Román y de Ángela Vicario, por lo que lógicamente había despertado en la mañana con la típica resaca como nosotros la conocemos. Aún así, él se disponía a ir a recibir al obispo. Según su madre, Nazar tenía sueños muy extraños con árboles de manera muy constante, y esa mañana él había amanecido soñando que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna. La madre de Nazar tenía reputación de interpretar muy bien los sueños ajenos. Sin embargo, esa mañana ya no prestó atención al sueño que su hijo había tenido y tampoco se dio cuenta de que era un presagio de su propia muerte. Cuando sonaron las campanas anunciando la llegada del obispo, Nazar se puso su mejor camisa, dispuesto a ir a darle la bienvenida. Mencionamos que Santiago, igual que su padre, el difunto Ibrahim, eran aficionados a las armas e incluso dormían con una de ellas bajo de su almohada ante cualquier emergencia. Sin embargo, esa mañana cuando Santiago salió, la dejó totalmente descargada y con las municiones en otro lugar debido a un hecho que había ocurrido cuando él era niño. Había heredado de su padre también no solamente el gusto por las armas, sino que una hacienda de ganado, así como otros bienes, ¿no? Por lo que podríamos admitir que la familia de Nazar estaba muy bien posicionada económica y socialmente. Entonces Santiago se dirigió a la cocina para poder tomar café con alcohol como cada lunes de mañana. Allí estaba Victoria, la cocinera, quien había seducido en algún momento por el difunto Ibrahim Nazar cuando ella era adolescente. Muy aparte de ese matrimonio, de ese compromiso que tuvieron ambos, de esa relación, tuvo a Divina Flor, por lo que siempre se mantenía en la defensiva con Nazar. Incluso todo el pueblo conocía la reputación que tenía. Entonces no quería simplemente que la historia se vuelva a repetir con su hija. Lo curioso de esto es que ambas sabían de que estaban planeando la muerte de Santiago, pero puesto que ellas también añoraban su muerte, no dijeron nada. Sin embargo, Divina Flor, a pesar de que estaba prohibido dejar la puerta abierta, ella dejó la puerta sin seguro, la puerta trasera, para que Nazar pudiera resguardarse de sus asesinos. También se menciona de que alguien había dejado una carta bajo esa puerta donde se narraban los detalles de la confabulación, pero absolutamente nadie lo vio, entonces no llegó a manos de Nazar en ningún momento.
Ahora bien, la casa de Nazar era un antiguo depósito de 2 pisos. En la planta baja había un salón grande que usaban eventualmente para las celebraciones. En el fondo habían los corralones de los animales y habían 2 puertas, que van a tener mucha relación en esta historia. La puerta delantera siempre se mantenía cerrada, a menos que sea alguna festividad que se esté llevando a cabo dentro de la casa. Normalmente se usaba la puerta trasera. Pero esa mañana pasó algo raro, que Nazar salió por la puerta trasera, pero estaba muy bien vestida, no iba a recibir al obispo, no lo olvidemos, cosa que no era muy ocurrente, no llegaba a pasar con frecuencia. Siempre que él iba vestido de manera elegante, siempre salía por la puerta delantera, pero esa mañana había ocurrido todo lo contrario. Cuando ya daban las 6 de la mañana, Santiago se dirigía al puerto. En ese momento, los gemelos Pedro y Pablo Vicario, ambos de 24 años, con características muy similares, estaban dormidos con la ropa aún de la boda, porque la señorita que se había casado, Ángela Vicario, era su hermana. Entonces ellos estaban durmiendo en la tienda de leche de la señorita Clotilde, y despertaron con el ruido aturdido de la bocina en la que había llegado el obispo. Cuando ellos se levantan, logran ver a Santiago en la plaza desplazándose de un lugar a otro. Entonces ellos se disponen a levantarse e ir contra él. Pero Clotilde los retiene, haciéndolos reflexionar, diciéndoles que lo dejen para más tarde, ¿no? Y que esperaran a otro momento. El obispo no bajó del buque porque pues había mucha gente amontonada en aquel puerto. Este hecho hace de que Nazar se sienta de alguna manera ofendido y defraudado, porque él había preparado todo para la llegada de aquel obispo. Incluso personalmente había atendido las solicitudes del obispo. Entonces él tenía todo preparado y se había esmerado tanto de que el hecho de que el obispo no quisiese bajar de su buque hizo que de alguna forma se sienta defraudado y deprimido. En ese entonces llega Margot, la hermana de Cristo Bedoya, mejor amigo de Santiago Nazar. Por algunas referencias que leí, podría decir de que Margot estaba enamorada de Santiago, porque dan algunos detalles, como en algún momento de la historia ella piensa de que Flora, la prometida de Nazar, es muy afortunada de poder estar con un hombre como él. Podríamos admitir que estaba enamorada por ese hecho, ¿no? Ellos estaban en el muelle y lo invita a desayunar, como siempre que su madre preparaba para el desayuno caribañolas de yuca. Él decide ir a cambiarse porque estaba con la ropa elegante que se había puesto y también se había olvidado su reloj. Entonces, suficiente motivo para Nazar para ir a su casa a cambiarse y todo ello, ¿no? Pero Margot le dice de que no se vaya porque ya el desayuno ya estaba servido, entonces era innecesario y era una pérdida de tiempo. Aún así, ante la insistencia, pues Santiago se va y Margot pues no sabía de que esa iba a ser la última vez que vería a Santiago con vida. También mencionemos de que ni ella ni la madre de Margot conocían de la confabulación que se estaba planeando, a diferencia de la gran mayoría de personas del pueblo que estaban ahí mismo en el puerto. Pronto, Margot recibe la noticia de que Ángela Vicario, la novia, había sido regresada a su casa porque su esposo Bayardo había descubierto que no era virgen. No se le había conocido otro novio a Ángela. Nadie sabía por qué Santiago estaba involucrado en ese asunto, pero sí sabían que los hermanos gemelos de Ángela lo estaban buscando para matarlo. La madre de Margot, la señora Luisana Santiaga, que además era madrina de bautizo de Santiago, por eso lleva el nombre muy parecido, acompañada de su hijo menor Jaime, iban a advertirle a la señora Plácida Linero hasta su casa de lo que estaban planeando contra su propio hijo. Pero en el camino una vecina se le acerca para decirle que ya no se molestara en ir, porque ya lo habían matado. En el siguiente capítulo nos cuentan de que Bayardo San Román, el novio, había llegado al pueblo en un buque en busca de una esposa. Este hombre tenía más o menos 30 años, era adinerado, era profesional, era talentoso, hecho que hace de que los lugareños le tomen cariño muy rápidamente y él se sienta acogido en aquel pueblo. Un día había visto a la hermosa Ángela y a su madre caminar por la plaza, y desde aquel día él quiso llamar su atención de cualquier manera. Como por ejemplo cuando Ángela estaba organizando una rifa, él las compró todas, de manera de que obviamente iba a ser el único ganador, y le dejó el regalo en casa a Ángela. Cuando Ángela regresa, se da la sorpresa con este regalo.
Su familia piensa mal, piensa de que quizá ella se le está insinuando, cosa que no es así. Entonces los hermanos gemelos de Ángela, los hermanos Vicario, como ella era la menor de la familia, pues para evitar de que sea hostigada por este hombre que había llegado al pueblo, de que de alguna manera era misterioso, porque no se conocía su procedencia, ni a qué había venido exactamente a ese lugar, llevan el regalo hasta el hotel donde Bayardo se había hospedado. Pero pues en el proceso Bayardo usa sus encantos y se mete al bolsillo, digámoslo así, se mete al bolsillo a los hermanos y ellos no regresan en toda la noche. La familia Vicario era de bajos recursos. Su padre, Poncio, era un orfebre y su madre, que se llamaba Pura, había sido maestra en la escuela de aquel lugar, por lo que se tomaron en serio las intenciones de Bayardo de pues casarse con su hija. Sin embargo, Ángela no quería casarse con él porque le parecía un poco arrogante, porque no le intentó conquistar, sino que se metió al bolsillo de su familia y sobre todo por la falta de amor. Aún así, la familia entera, incluso sus hermanas, quienes ya estaban casadas, llegaron con sus maridos para poder obligar a Ángela a que se case y arreglaron todo de manera muy rápida. Su noviazgo había sido tan solo de 4 meses. Es un hecho un poco raro porque en esa época los noviazgos eran vigilados sigilosamente y tenía que haber pues un tiempo más largo para que puedan llegar al compromiso. La familia estaba de luto porque una de las hermanas había muerto con una fiebre crepuscular. Entonces no se respetó todo el luto que ellos habían decidido, pues porque Bayardo quería apresurar como sea la boda. En una ocasión le pregunta Bayardo a Ángela qué casa le gustaría tener y ella confesó que le gustaba la casa del viudo Siux porque pues era muy bonita, porque tenía mucha vista. Y luego de ello, esa misma noche en un juego de dominó, Bayardo compró la casa del viudo con mucha audacia e insistencia, aunque el viudo no quería venderla, ni siquiera estaba a la venta debido al gran valor sentimental que le tenía, porque ahí había pasado los mejores años de su vida junto a su difunta esposa. Pero aún así pues terminó vendiéndosela con todos los objetos que ésta tenía dentro. Antes de la boda, Ángela se encontraba muy nerviosa. Las confidentes de ella le habían enseñado algunas artimañas para poder fingir que sus prendas estaban perdidas en la noche de bodas, para que de esa manera pudiera exhibir en su mañana de recién casada su sábana con las manchas del honor, supuestamente. Y después del acto formal ya de la boda, Bayardo se lleva a su esposa a la casa de sus sueños, sin pensar en lo que iba a pasar en ese momento, ¿no? Un recadero que pasaba por la zona a muy altas horas de la noche encontró a Bayardo de pie en la casa de los Vicario con la camisa sin abotonar. Ángela estaba en la sombra por lo que casi no se veía. Entonces Bayardo la toma por el brazo y la pone en la luz. Llevaba su traje hecho filtrafas. Los gemelos volvieron a la casa antes de las 3 de la mañana porque su mamá les había llamado de urgencia a que llegaran. Y encontraron a Ángela Vicario tumbada boca abajo en el sofá del salón, con la cara llena de golpes, y ella se demoró mucho en responder a la pregunta que los hermanos le hicieron. Los hermanos la tomaron, la sentaron y le preguntaron que quién había sido capaz de deshonrarla, a lo que ella pues respondió Santiago Nazar. No sabemos si fue él o por qué dijo su nombre, quizá porque Santiago tenía pues mucha mala fama y no le caía muy bien a la mayoría de gente de aquel pueblo. Pero eso causó la furia de los hermanos de Ángela. Y esa sería la perdición de Santiago Nazar. En eso los gemelos van en busca de los mejores cuchillos, los envolvieron, los llevaron al mercado para que puedan afilarlos. Le contaron sus planes a todo el que se cruzaban en el camino, pues de manera muy indiscreta. Ya para las 6 de la mañana el rumor ya se había esparcido por todo el puerto, por toda la gente que había ido a aquella fiesta, pero una serie de infelices casualidades de la vida, suposiciones, prejuicios que habían pasado desde el sueño de Nazar, desde ahí ya nos están dando un indicio, incluso la omisión de aquella carta que nadie llegó a ver, impidió que llegaran directamente a Santiago para que pueda estar precavido. En ese momento, de forma paralela, Santiago se encontraba con Cristo Bedoya. Él se iba para su casa, recordemos, se iba a cambiarse porque iba a almorzar con la familia Bedoya. Y notó que alguna gente de la que estaba ahí lo miraba de manera extraña, pero él pues no se sorprendió, pero le quedó, digamos, la duda. Entonces, sin saber lo que pasaba, inocentemente él pasa a la casa de su novia Flora, que de forma inusual lo hizo pasar. Y era muy raro porque las normas de su casa eran muy conservadoras. Flora se había enterado de todos estos rumores y le comenzó a reclamar indignada por la supuesta infidelidad de Santiago. Le devolvió todas sus cartas de amor, todos sus detalles y le deseó incluso la muerte.
Santiago no entendía lo que pasaba, y fue el padre de Flora, el señor Nahir Miguel, quien le advirtió de todo a Santiago sobre la amenaza de los vicarios. Santiago entonces salió corriendo a su casa, pero regresó a casa de Flora por la escopeta de caza, pero no la encontró. Entonces volvió a echar nuevamente a correr hacia su casa y tocaba la puerta principal. Pero su madre la había cerrado porque creyó que su hijo ya había llegado y que estaba pues dentro de la casa. Santiago llegó a golpear varias veces con los puños la puerta, pero los gemelos ya habían llegado. Él se giró y los encontró allí mismo, y empezaron a cuchillarle hasta más no poder y no pararon hasta verlo caer en el suelo. Un acto totalmente cruel por parte de los hermanos vicarios. Y a pesar de este hecho tan brutal, los hermanos gemelos tuvieron la osadía de entrar a la casa del padre Amador, dejar los cuchillos ensangrentados, totalmente bañados en sangre de pies a cabeza, para pedirle perdón a Dios. Según la autopsia realizada por el padre Amador y un estudiante de medicina que había llegado al pueblo de vacaciones, Santiago había muerto por culpa de 7 heridas mortales. Su hígado, su estómago y su páncreas estaban casi destruidos por completo, y otros órganos se vieron perjudicados de gravedad como sus intestinos y su riñón. Tenía 6 heridas menores en los brazos, en las piernas y en el abdomen, ¿no? De manera de que sus intestinos casi se estaban saliendo de sí mismos. Además, en el informe se colocó que tenía una hipertrofilia del hígado, es decir, una hepatitis que había estado mal curada, por lo que de igual manera en algún tiempo él iba a morir. El informe de esa autopsia concluía que la causa de la muerte de Santiago fue la hemorragia masiva causada por cualquiera de las 7 heridas mortales que había recibido. El cuerpo fue devuelto destrozado totalmente, lo tuvieron que meter en el ataúd y encerrarlo hasta el amanecer para ser enterrado, porque el cuerpo ya estaba en muy mal estado. Los hermanos Vicario tuvieron que pasar 3 años en la cárcel en espera del juicio porque no tenían el dinero suficiente para poder pagar la fianza para la libertad condicional, ¿no? No volvió a saberse del pobre Bayardo San Román porque se había marchado después de aquel escándalo y se sumió en una vida de alcoholismo. Tampoco se supo mucho sobre la vida de Ángela Vicario porque su madre siempre trató de sepultarla en el olvido y de repudiarla por toda la situación que había ocurrido en aquella época, pero la gente decía de que Ángela se volvió muy ingeniosa, muy madura y que incluso había comprado su propia casa. Finalmente, tras ese abandono, Ángela Vicario supo de que se había enamorado de Bayardo San Román. En una ocasión ella lo ve en el hospital y entendió de que el amor y el odio se dan de manera recíproca, y a lo largo de más de 2 décadas le escribió cartas incansablemente rogándole que él regresara. Dice que Bayardo las recibía pero nunca las leyó, hasta que un día, ya vencido por el peso de los años, él ya estaba gordo, estaba pelón, él regresa, él busca la dirección de Ángela y se va a buscarla, y sin tocarla, tocó la puerta, pero y sin saber de quién se trataba, Ángela ya sabía que era Bayardo. Así que él volvió con todas sus maletas a ella para quedarse para siempre y pasar sus últimos años juntos. Pues entonces ahora ya conocemos la trágica historia que tuvo que vivir Santiago Nazar hasta sus últimos días, culpado de algo que quizás él nunca hizo, por una mujer preocupada y nerviosa por la situación en la que estaba pasando. También podemos identificar el desamor que había en esas épocas en las familias que se obligaban a sus hijos a casarse por conveniencia, ¿no? Muchas doncellas me imagino que no querían casarse por ese hecho, por la falta de amor, por la falta de conocer al pretendiente. Y una época en donde influía mucho el dinero. Entonces esta ha sido la narración de la novela Crónica de una muerte anunciada del autor Gabriel García Márquez. Eso espero que les haya gustado. No olviden vivir este día como si fuera el último.